Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les queremos mostrar la famosa mesa estante o estante mesa ideal para espacios reducidos. Ya la tenemos hecha, así que bueno, ahí les vamos a mostrar más o menos cómo funciona. Le vamos a dejar como siempre el paso a paso, como hacemos siempre en mi canal. Así que bueno, espero que les sirva, miren todo el video, si ayudan al canal y seguimos descifrando cosas. Bueno, acá lo que voy a hacer, tengo las planchuelas agujereadas. Fíjense que agujereé las dos planchuelas iguales para que queden lo más perfecto posible los agujeros y marcar ahí los agujeros. Acá le di una separación a cada paño de unos 1 milímetro más o menos con unas chapitas para que después pueda abrir. Así que vamos a marcar, vamos a hacer los agujeros y después ponemos la otra planchuela y probamos si funciona el mecanismo.
Bueno gente, ahí tenemos armada la primer planchuela. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora nosotros es cortar otra planchuela del mismo largo, o sea, 2 planchuelas más. Centrar ahí y agujerear las 4 juntas. Todos los agujeros tienen que ser iguales, igual que esta planchuela tiene que quedar paralela perfecto a la de abajo, así cuando abre queda parejo, porque si no les va a quedar descompaginado. Así que vamos a agujerear esas 4 planchuelas. Después acá va a haber que soldarle una orejita para poder poner el tornillo, y ahí ya podemos ir armando y creo que va a ir funcionando ya el sistema. Bueno, ahí lo que hice gente fue soldar la cabeza de los tornillos, soldar, y bueno, yo compré tornillos medio largos, no importa. Acá para ajustar después ustedes van a tener que, si va muy ajustado tampoco va a funcionar. Fíjense que yo le puse arandelitas para separar un poco, para que gire bien el mecanismo. Después tienen 2 opciones: o ponen tuerca autofrenante o cortamos y le damos un puntito con la soldadora cuando terminamos de armar todo el mecanismo. Ahora vamos a hacer las patas, después le vamos a poner un refuerzo para poner madera y ya lo terminamos el mueblecito al estante mesa. Para tomar la medida de la pata va a ir soldada acá al último estante. Hasta acá abajo tiene 68 centímetros. Obviamente está medio bajo, pero si ustedes quieren que sea más alto, o le hacen este estante más ancho o agregan otro estante más. Yo, como la hice con materiales que tenía, quedó 68. La vamos a hacer igual para que ustedes vean cómo funciona, pero sería ideal un poquito más alto. Ahora vamos a soldar acá y hacemos combinar el refuerzo de la pata con el canto de uno de los estantes y queda perfecto. Como les decía, para refuerzo un cañito 15-15, lo hacemos coincidir con uno de los estantes y ni se va a notar.
Bueno amigos, ahí lo tenemos colocado para espacio reducido, obviamente que va a andar espectacular. Es en mesa, perfectamente. Ahora les voy a mostrar los detalles que tienen que tener en cuenta. Nosotros le hicimos una trabita acá con un tornillito porque no quisimos gastar en los amortiguadores, visto que le ponen amortiguadores de baúl de auto, pueden andar muy bien. Pero bueno, eso le pueden ir agregando ustedes. Ahí les muestro de cerca para que vean el mecanismo. Lo hicimos todo con reciclado, la trabita la hice con un tornillito acá. Podríamos haber hecho obviamente una de cada lado también. Es como siempre les digo, yo lo descifro, lo hago para que ustedes lo puedan armar y después corregimos los detalles. Tenemos que ir mirando todo. Y bueno, espero que les sirva, les dejo todas las medidas. Como ya les dije, la clave son que todos los tornillos sean iguales. Ahora les voy a mostrar desde otro ángulo cómo funciona. Y bueno, espero que les guste. Para todo que dicen que nadie enseña, bueno, acá el canal de Leo de Son siempre está tratando de enseñar cosas. Así que bueno, les agradezco por seguirme, espero que me sigan apoyando. Así seguimos creciendo y seguimos descifrando cosas. Yo tengo la filosofía de que el conocimiento hay que compartirlo, así que conmigo, ya saben, hay gente que me escribe por Instagram, por WhatsApp y no tengo problema en pasar el conocimiento.